Vimos el punto y que con el punto se formaban las líneas, que con las líneas formamos ángulos y con los ángulos y las líneas ahora vamos a formar las figuras planas. ¿Ok? Entonces definimos una figura plana como aquella que se define sobre un plano. Una figura plana es aquella que se define sobre un plano. ¿Ok? Como tal va a tener dos dimensiones. Va a tener lo que llamamos el ancho, que sería su longitud horizontal, y el alto, que sería su longitud vertical. ¿Ok? O sea que cualquier figura plana, sin importar la forma que tenga, siempre vamos a considerar de ella lo que es su altura, que sería esta longitud, y el ancho, que es esta otra longitud. ¿Ok? De las figuras planas reconocemos dos dimensiones. Una, que es el área. Una dimensión de la figura plana es el área, que corresponde a la medida de su superficie. Entonces, área, que corresponde a la medida de su superficie. ¿Cuánto mide esto por dentro? Las unidades de área siempre deben estar al cuadrado. Siempre. Entonces, son unidades de longitud elevadas al cuadrado. Pueden ser metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados. Cualquiera de esas unidades siempre elevadas al cuadrado. ¿Ok? La forma en que calculamos el área depende de la forma que tiene la figura. ¿Sí? La ecuación que utilizamos para calcular el área va a depender de la forma que tenga la figura. Entonces, todas las áreas no se calculan exactamente igual, sino que vamos a ver las diferentes formas en las que calculamos esas áreas. Y la otra medida es el perímetro. El perímetro se conoce como la longitud de la línea que encierra la figura. ¿Cuánto mide esta línea que está encerrando a la figura? ¿Ok? Eso es el perímetro. El perímetro sí lo expresamos en unidades lineales, es decir, en unidades de longitud, sin nada de cuadrados ni nada por el estilo. ¿Sí está claro hasta ahí, chicos? Sí, profe. Perfecto. Dentro de las figuras planas, entonces, nosotros dividimos entre lo que son las figuras regulares y las figuras irregulares. Las figuras irregulares son aquellas que no tienen una forma definida. ¿Ok? Entonces, algo como lo que acababa de pintar, lo consideramos una figura irregular. No tiene una forma definida. Y las figuras regulares, pues ya sí las consideramos como figuras que tienen formas definidas y que toman el nombre de acuerdo a la cantidad de lados que tienen. ¿Ok? Toman su nombre de acuerdo a la cantidad de lados que tienen. La primer figura regular, con las figuras irregulares nosotros no nos detenemos porque realmente no hay ecuaciones, a pesar de que sí tienen área, ¿cierto? Sí tienen área porque tiene una superficie ahí interna, así que tiene área y también tendrá perímetro, pero no existe una ecuación específica para poder calcular ni su área ni su perímetro. De hecho, muchas veces nos valemos de las figuras regulares para poder aproximarnos a lo que sería la medida de la figura irregular. Entonces, en algunos casos podemos valernos de figuras regulares, por ejemplo, como los cuadrados, los triángulos o las circunferencias, para aproximarnos. De pronto no nos da igual exactamente la medida,
pero sí nos da una buena aproximación de cuánto mediría una superficie como esa. ¿Ok? Decíamos que las figuras regulares, entonces, son figuras que tienen o se definen, toman su nombre por la cantidad de lados y cantidad de ángulos que tienen. La primer figura regular, ¿cuál es, chicos? Señora Aguilera. Triángulo. El triángulo, correcto. Es la primera figura regular. ¿Ok? ¿Cuál será la segunda entonces? Cuadrado. Bueno, el cuadrado es un caso particular. Nosotros extendemos el caso de los cuadrados como los cuadriláteros. En general, vamos a hablar de las figuras de 4 lados como los cuadriláteros. Y vamos a tener diferentes tipos de cuadriláteros. ¿Ok? Entonces, por ahora decimos cuadrilátero. ¿Qué otra figura regular o la siguiente cuál sería? Pentágono. El pentágono, correcto. Luego, ¿cuál seguiría? Hexágono. El hexágono y bueno, de ahí en adelante. De ahí, entonces, surge la primer tarea que ustedes van a hacer. ¿Ok? Entonces, por favor, tomen nota, a pesar de que se los envío por cibercolegio, pero para que de una vez tengan la referencia. Construir las figuras regulares. Construir las figuras regulares. Por favor, entre paréntesis colocan cuyos lados son iguales. Profe, ¿cómo construir? ¿Las figuras qué, profe? Las figuras regulares. Regulares. ¿Entre paréntesis qué, profe? Entre paréntesis, lados iguales. ¿Ok? Consultando su respectivo nombre. O sea que vamos a incluir el nombre. Hasta 15 lados. ¿Cómo se llaman las figuras regulares hasta 15 lados? Es decir, hasta que tienen 15 lados. ¿Cómo se llama la que tiene 12 lados? ¿Cómo se llama la que tiene 13, 14 y 15? ¿Ok? Lógicamente empezarán desde el triángulo, ¿cierto? Profe, o sea, construimos las figuras y las nombramos hasta el 15, ¿verdad? Sí. Pero Vale. entonces las tienen que hacer bien dibujaditas. Y ya les digo cómo las van a hacer para que les queden bien dibujaditas, bien bonitas. Entonces, para hacer una figura regular, uno parte de una circunferencia. Entonces yo vengo y pinto una circunferencia. Vamos a ver qué tengo yo aquí para que me quede bien hechecita. Porque no sé qué es el cosito de hacer las circunferencias. Entonces, ustedes cogen y pintan una circunferencia. A ver, que me quede. ¿Listo? Ahí tengo mi circunferencia. Supongamos que voy a pintar ahorita el hexágono. ¿El hexágono cuántos lados tiene? 6. 6. ¡Wow! ¡Qué bien! 6 lados. Entonces, ¿qué hago? Una circunferencia completa, ¿cuántos grados tiene? 360. 360. Entonces, ¿qué hago? Cojo 360 y lo divido, como son 6 lados, lo divido entre 6. ¿Ok?
¿Eso cuánto me va a dar? 60, ¿cierto? 360 dividido 6 da 60. Y entonces cogen con el transportador, marcan la primera donde va a quedar 0 y después empiezan a medir ángulos de 60 grados. Entonces, 60 grados, después otros 60 grados, otros 60 grados, otros 60 grados y otros 60 grados. ¿Miren cómo queda? Sí, profe. Sí. Y luego cogen con una regla y unen esas marcas. Entonces, marcan aquí, marcan así, unimos, unimos, unimos y unimos. Y ahora Profe, sí creo que- puedo borrar. Y por último, puedo borrar mi circunferencia. Creo que a mí me sale más efectivo hacerlo a pulso. ¿Hacer qué? Hacerlo a pulso. Bueno, yo te digo una cosa, si lo haces a pulso y no te queda perfecto, yo te voy tachando el dibujo. Ah, ok, ese es un problema. Por eso digo que para que queden bien hechas, como deben quedar, debe ser así. ¿Está claro? Sí, profe. Lógicamente, entre mejor marcadito les quede. Aquí yo porque lo hice como muy a mano alzada, no medí con ángulos ni nada por el estilo. Pero ustedes lo van a hacer bien hechecito, midiendo con el transportador. Lo ideal es que cojan el transportador, lo coloquen una sola vez y empiecen a hacer todas las marcaciones. O sea, que el primer ángulo es de 60. Después, al sumarle 60 me quedarían 120. O sea que el primer ángulo era de 60, pero el segundo ángulo ya es de 120. El tercer ángulo, entonces sería 180. El cuarto ángulo sería 240. El quinto ángulo sería 300. Y terminan nuevamente con 360. Entonces ahí les queda completico la figura de cómo debe ser. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, señor. Ok, entonces en eso consiste el trabajo. ¿Cuándo lo van a entregar? Lo entregan de hoy en 8 días. ¿Sí estamos? O sea, ¿te lo entregamos el próximo viernes? No, lo pueden entregar el próximo viernes. Si hay O sea, profe, o sea, ¿te lo podemos enviar durante el transcurso de los 8 días? pues claro, si lo terminas, pero completo, O sea, ¿no? No es que me profe, digan, "No, es que el lunes te envié hasta el octágono y el jueves entonces te mandé no sé qué cosa y el viernes no. El día que lo manden, lo mandan todo completico. o sea, el plazo máximo es en 8 días para entregarlo. Pues de Felipe me asombra, hombre. Muy bien, señor Felipe, eso es lo que significa. ¿Ok? Entonces, en eso consiste la tarea. Resulta, volviendo a nuestro tema, resulta que los triángulos son una de las figuras más importantes que nosotros tenemos. De hecho, varias de las otras figuras fundamentan sus cálculos de área y de perímetro a partir de los triángulos. ¿Ok? O sea que las otras figuras nosotros las podemos convertir en triángulos, así de sencillo. De hecho, en un cuadrado sabemos que si yo le trazo una diagonal a esto, estoy formando dos triángulos. Si le trazo las dos diagonales, estoy formando 4 triángulos. ¿Ok? Entonces, los triángulos son una figura fundamental para cualquier otra figura. Por lo tanto, nosotros nos detenemos en hablar de los triángulos. Son tan importantes los triángulos que existe toda una materia en matemáticas que se dedica al estudio de los triángulos. Y esa materia se llama trigonometría. ¿Ok? Entonces la trigonometría está basada precisamente en triángulos. Todo parte de ahí. Todos los estudios de trigonometría parten del concepto de triángulo. ¿Ok?
Así que para que vayamos entendiendo lo importante que pueden ser los triángulos. Entonces vamos a empezar con triángulos, por favor, tomen nota, triángulos. Ya tenemos claro que los triángulos son figuras planas que tienen 3 lados y tienen 3 ángulos, ¿no? 3 lados y 3 ángulos. La mayoría de ustedes conoce las características o la propiedad que deben tener los ángulos de un triángulo. Entonces, digamos que este es el lado A, el lado B, el lado C. ¿Cuánto miden los ángulos internos de un triángulo? ¿Cuánto dijeron? 80. 80 no, 180. 180. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre mide 180 grados. ¿Ok? Normalmente los lados los notamos con letras minúsculas y el lado opuesto con la letra mayúscula correspondiente. Entonces, si este es el lado A, este de acá lo notamos como el ángulo A, pero ángulo A mayúscula. Sería este ángulo de acá. Si este es el lado B, entonces este será el ángulo B. Y si este es el lado C, entonces aquí nos quedará el ángulo C. ¿Ok? De esa forma, normalmente notamos los ángulos. Y de acuerdo a lo que acabamos de decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tienen que dar 180 grados. Ya sabemos que serán grados sexagesimales. ¿Listo? Por favor, no vayan a confundir lados con ángulos. Una cosa son lados, otra cosa son ángulos, ¿no? Entonces, no vayan a confundirlos, que en un problema yo les diga que esto mide, por ejemplo, 40 centímetros y que esto mide, qué sé yo, 80 centímetros. Y entonces me dicen que lo que pasa es que el ángulo A mediría 60 grados. Eso no tiene nada que ver, porque aquí yo no puedo sumar lados con un ángulo. No se puede sumar, ¿no? Entonces no vayan a confundir eso. Así como se presenta una relación entre los ángulos, también vamos a encontrar una relación entre los lados. ¿Ok? Y la relación entre los lados me dice que la suma de dos lados siempre es mayor que el tercer lado. La suma de dos lados, el lado A más el lado B, siempre es más grande que el lado C. Siempre. No importa la forma como ustedes lo quieran colocar, la suma de dos lados siempre es mayor que el tercer lado. Y la diferencia de dos lados, siempre es menor que el lado C. ¿Ok? Veamos de una vez un ejemplo que hable de estas relaciones. El primero me dice que en un triángulo, porque esto ya lo hicieron cuando hablamos de ángulos, en un triángulo se tienen dos ángulos
que miden 48 grados y 75 grados. ¿Cuánto mide el tercer ángulo? Entonces, de acuerdo a lo que tenemos aquí, un ángulo puede ser, este puede ser el ángulo A y este puede ser el ángulo B, y sencillamente me falta el ángulo C. Entonces yo digo, el ángulo A mide 48, más el ángulo B, que mide 75, más el ángulo C, que no conozco, que tiene que medir, y todo eso mejor, tiene que dar 180 grados. En este caso es solamente hallar este valor C. Para eso sumamos estos dos y los pasamos al otro lado a restar. 45 más 78 creo que da 123. Sí. Más el ángulo C me tiene que dar 180. Y ahora este 123 que suma pasaría ya a restar. Por lo tanto, el ángulo C valdría 57. Sí. Ok, entonces ya sabemos cuánto mide el tercer ángulo. Mide 57 grados. Muy facilito, ¿cierto? Listo. Ya tenemos entonces un ejemplo donde aplicamos la primera regla. Segundo ejemplo. Dice, Valentina quiere colocar una cerca. ¿Saben lo que es una cerca, cierto? Una cerca triangular para proteger un árbol. A ver, aquí lo que queremos es que el árbol quede aquí bien cuidadito y esto sería la cerca, ¿cierto? Y dice, ella tiene un madero, pedazo de palo pues, de 4 metros y otro de 2 metros. La pregunta es, ¿qué medida puede tener el tercer madero? Es decir, me está diciendo que tiene un palo que ya mide 4 metros. El otro mide 2 metros. La pregunta es, ¿cuánto podría medir este de acá? Para eso, entonces utilizo las propiedades de los lados. Porque acuérdense que estas son propiedades de los lados. Por lo tanto, me dice que un lado más otro lado tiene que ser mayor al otro lado. O sea que 4 más 2 tiene que ser mayor al tercer lado. ¿Cuánto da 4 más 2? 6. O sea que 6 tiene que ser mayor que el tercer lado. O, hablándolo en sentido contrario,
el tercer lado tiene que ser menor de 6. O sea que este de acá tiene que ser menor que 6. Pero tenemos que ver también qué tan pequeño podría ser. Y entonces aquí me dice que la otra propiedad me dice que la resta tiene que ser menor que el otro lado. 4 menos 2 tiene que ser menor que 6. 4 menos 2, ¿cuánto es? 2, ¿no? O sea que 2 es menor que C, o visto del otro lado, C es mayor que 2. Por lo tanto, podemos concluir que el tercer madero tiene que ser mayor que 2, pero menor que 6. ¿Ok? Concluimos así. El tercer madero tiene que ser mayor de 2, mayor a 2 y menor que 6. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre si fuera mayor que 6? Pues sencillo, no se puede utilizar completo, sino que me estaría sobrando un pedazo. Por decir algo, me quedaría un pedazo así, y entonces el triángulo lo formaría de esta forma. La idea es que el pedazo me quede completo y que no me queden ni pedazos sobrando, ni pedazos faltando. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, profe. Ok, esta es una propiedad que tienen los triángulos, ¿ok? Mucho cuidado con esto porque pregunto sobre esto. En las evaluaciones siempre pregunto sobre esto. Bueno. Entonces, ya vimos las propiedades de los triángulos. Ahora vamos a recordar cómo se clasifican los triángulos. Entonces, los triángulos los clasificamos por la medida de los ángulos o por la relación de los lados. ¿Ok? Podemos darle nombre por la medida de los ángulos, pero también se le puede dar nombre por la relación de los lados. Con respecto a la medida de ángulos, entonces se llaman rectángulo. ¿Cuándo se llama rectángulo? Cuando tiene un ángulo. Acuérdense que este es el símbolo de ángulos, ¿no? Cuando tiene un ángulo de 90 grados. Exactamente 90 grados. Un ángulo es igual a 90 grados. Se llama obtusángulo. Si tiene un ángulo mayor de 90 grados. Bueno, aquí no hicimos los dibujos, pero hagámoslo de una vez. Un rectángulo sería algo como esto, ¿no? Esto es un ángulo rectángulo y aquí vamos a tener el ángulo de 90 grados. ¿Vale? El obtusángulo me dice que es un ángulo que tiene un ángulo de más de 90 grados. Aquí en este ángulo hay más de 90 grados. ¿Listo? Y se llama acutángulo. Acutángulo si sus tres ángulos son menores
de 90 grados. Por ejemplo, este triángulo sería un triángulo acutángulo. Sus tres ángulos son menores de 90 grados. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Muy fácil, Sí, profe. muy fácil. Ok, ahora veamos cómo se llaman los nombres de acuerdo a la relación de los lados. Entonces, se pueden llamar equiláteros. ¿Cuándo son equiláteros? Cuando sus tres lados son iguales. Tres lados iguales. Se llama isósceles. Se escribe así. Si tiene dos lados iguales. ¿Quién se acuerda cómo se llaman cuando todos los lados son distintos?